cuento que el próximo 4 de diciembre en el Congreso de Santiago se va a firmar el manifiesto, un manifiesto en que la política nacional se compromete a abordar la crisis de las ciudades. Esto luego de varias semanas de trabajo en el Senado, donde diversos actores de la academia, organizaciones sociales, gremiales, empresariales, arquitectos, urbanistas, políticos, por supuesto, congresistas, se reunieron en 10 foros con más cerca de 40 expositores, ministros de la cartera también estuvieron ahí, ¿no es cierto?, entre otros, gobernadores regionales, alcaldes, líderes de asociaciones gubernamentales, también representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, entre muchos otros. Y bueno, quedó de todo eso un manifiesto. El manifiesto lo tenemos acá, pero va ya a tener forma de libro. Y quien participó, quien generó todo esto es Juan Sebastián Lama, director ejecutivo de Congreso Ciudades, cofundador de Política, arquitecto, sociólogo. Bienvenido acá al Ciudad Pauta. ¿Cómo estás, Juan Sebastián Lama? ¿Sobreviviste a esas semanas de foros? Muy intensas, sí. Intensísimas, sí. Oye, ¿cómo nace y por qué nace este Congreso Ciudades que no se hace en la academia, no se hace en un centro de eventos, se hace, ¿no es cierto?, en el Congreso acá en Santiago, con los dueños de casa, ¿no es cierto?, los congresistas ahí, la clase política ahí. Entonces, ¿por qué nace desde ahí esta propuesta? Sí, bueno, nace de nuestra experiencia, de un trabajo que hemos estado haciendo con el exdiputado Patricio Vales, que tuvo 15, 16 años en la Cámara y participó activamente en la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, hoy de Desarrollo Territorial. Exacto. Y hicimos clases juntos en la Universidad de Chile y nos empezamos a preguntar ¿por qué la ciudad no avanza? ¿Por qué no podemos llegar a la ciudad que queremos? ¿Por qué no nos sentimos entusiasmados con los proyectos de ciudad que tenemos? Entonces, yo por mi lado tenía una experiencia académica y también he tenido experiencias desde el mundo privado y desde la ONG. Trabajado en fundaciones, en proyectos de integración social. Y lo que nos dimos cuenta en base a la experiencia es que aquí falta la política. Aquí los que no están tomando un rol activo y que necesitamos que participen es la política. Entonces nos dimos cuenta que la academia, cuando se acercaba a la política, ¿cómo lo hacía? Participaba esporádicamente, claro, comentaba en una exposición en como una sesión políticamente correcta, claro, o exponía su punto en una sesión, en una comisión del Parlamento, o los papers quedaban guardados, publicados con mucho renombre y de mucho interés. Lo mismo las organizaciones de la sociedad civil, que además tienen mucha información, porque esas organizaciones de la sociedad civil no solamente son comunidades de allegados, son organizaciones gremiales, son organizaciones empresariales, que tienen experiencia y tienen datos de la ciudad y tampoco mandan. ¿Quiénes mandan? La política. Claro, ellos ponen el play para que se juegue la cosa. Pero los que saben y tienen miradas integrales para poder definir y tomar decisiones en la ciudad es la academia. Ahora, ¿cuáles fueron, digamos, porque fueron, estamos hablando de Alejandra Aravena, Premio Pritzker Arquitecto, estamos hablando de Stan Bowen, director ejecutivo de Cero, Claudio Rego, estamos hablando de Gloria Hood, presidente de Bópoli, estamos hablando de Pablo Alar, estamos hablando de desarrolladores inmobiliarios como Slaven Rasmilich, estamos hablando de una cantidad de nombres que hacen, ¿no es cierto?, trabajo en terreno, en la academia, en directorio, en los medios de comunicación, desde distintas veredas. Pero cuando hablamos de los problemas de la ciudad, la verdad que los problemas de la ciudad son múltiples. Hoy día, por ejemplo, estamos hablando, justo hace unos días atrás, ¿no es cierto?, se lanzó el nuevo manual de accesibilidad a las ciudades, el manual 2023. Podemos hablar del problema de las ciudades y las islas de calor, podemos hablar del rayado de cancha, digamos, de las áreas verdes. Entonces, ¿cuál fue el foco del problema de la ciudad? Sí, muy buena pregunta. Cuando uno habla de ciudad tiene el riesgo de hablar de todo. De todo y nada, claro, ¿cierto? Exacto. Sí. Bueno, este proyecto nosotros trabajamos durante un poquito más de 3 años desarrollándolo. Lo cogió el Senado con la presidencia de la senadora Jimena Rincón, que hoy día cumple un rol muy importante en el liderazgo de esto y de las firmas del manifiesto. Pero después también lo ratificó Álvaro Elizalde y Juan Antonio Coloma, el presidente actual. ¿Qué significa esto? Que primero la política abrió las puertas. Dijo, aquí nosotros estamos disponibles para hacer un espacio de discusión. CAF nos apoya en el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto? Dijo, me interesa esto. Y cuando se abrieron las puertas del Senado y del Parlamento para hablar de política, para hablar de ciudad,
la verdad es que la convocatoria fue altísima. Mucha gente, decanos, académicos, líderes sociales, desde dirigentes sociales de la macrocampamentos de Antofagasta, diputados por la diputada por Aysén, de distintos sectores, Claudia Pascual, del Partido Comunista. Acudieron a esta llamada y decir, ¿sabéis que necesitamos una nueva forma de trabajar? Necesitamos participar en una nueva forma de mirar la ciudad a mayor plazo. Y nosotros hicimos un consejo consultivo y desarrollamos, como dices tú, primero partimos con 50 temas. Hicimos una investigación, 1.500 actores de la ciudad, todos los temas que hablaron de la ciudad, los desarrollamos en 8 grandes temas, hicimos 50 temas, después los transformamos en 12 temas territoriales, problemas de ciudades puertos, ciudades mineras, ciudades limítrofes, y finalmente nos dimos cuenta que no podemos seguir haciendo una lista infinita de problemas de ciudad. O de diagnóstico, porque de diagnóstico nos llenamos de diagnóstico. O sea, una cosa que nos dijo John McDonnell, último Premio Nacional de Urbanismo, ella nos dijo el primer día, por favor que esto no se trate de un llanterío, claro. Aquí tenemos que poder hacer propuestas. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Que aquí lo que falta es la interpelación a la política. Ya, pero ese punto me queda claro, pero ¿cuáles son, uno podría decir, cuáles son los 4 temas fundamentales? Porque los temas de la ciudad de París, a puertas de las Olimpiadas 2024, por supuesto, son otros que los temas que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles tú dirías que son los temas que fueron los hilos conductores de estos, digamos, expositores y agentes, ¿no es cierto?, de la ciudad? Hablando de ese tema, se produjo una controversia, una discusión muy interesante entre Marcial Echenique y el ministro de Transporte sobre los supimos, sí. sobre el rol del auto en el desarrollo de la ciudad. Sí. Carta al Mercurio y hubo una discusión bien activa, ¿no es cierto? Y los dos mostraron evidencia de, mira, es decir, Marcial decía, promovamos, demos soluciones al automóvil que no se va a ir, y el ministro de Transporte busca una ciudad más a la Carlos Moreno, 15 minutos, ¿no es cierto? Sí, fue súper interesante esa conversación. Y lo mismo se produjo con la ley de usurpación en el último foro entre Elizabeth Andrade, cofundadora de la red de migrantes de Antofagasta, y Marcia Rafael, diputada de Aysén. Ahora, uno de los temas centrales que siempre se toca es vivienda, ¿no es cierto? Que pasa por todo, vivienda barrio, ciudades son las condiciones para hacer la vivienda. De hecho, ahí tuvo una exposición muy buena Alejandro Aravena, premio Pritzker, arquitecto, respecto de, claro, él comentaba que se habla mucho de la crisis de la vivienda y poco de la crisis de la ciudad. Y eso es muy interesante complementarlo con lo que dice Déficit Cero, con lo que dice Sebastián Bowen, con lo que dice Paz Ciudadana, con lo que dice Luis Eduardo Brechani, que tiene una enorme experiencia en temas de vivienda. Me interesó eso que dijiste de que la política le abre las puertas al tema de la ciudad, y ahí, por supuesto, la política no da pasos, digamos, en falso. En ese sentido, también, ¿no te parece? Estamos conversando con Juan Sebastián Lama, director ejecutivo de Congreso Ciudades, que después de varias semanas de trabajo, 10 foros, 40 expositores, una cantidad de charlistas de primera línea increíble. La verdad es que una clase magistral de ciudad, urbanismo, vivienda, o sea, es un material muy, muy rico. Pero ¿no te parece también que la política en realidad ahí no da el paso en falso, en el sentido de que la ciudad, probablemente ante la pandemia, era una conversación de 4 señores, arquitectos urbanistas, una conversación de algunas personas que querían carta al director del Mercurio, pero que en el fondo con la pandemia y con el estallido, en realidad la ciudad se problematiza, genera un problema al ciudadano, y por lo tanto la inmigración, sumamos la inmigración, todo eso va sumando que en el fondo la política no puede darle la espalda a los problemas de la ciudad. O sea, yo pienso que el problema de la ciudad es la ciudad misma. O sea, la poli siempre ha sido un lugar de controversia, ¿no es cierto?, de conflicto. Yo para ir al espacio público tengo que renunciar a algunos impulsos míos para poder convivir. Entonces, la ciudad siempre ha sido un espacio de conflicto. Y lo que nosotros queremos, el interés actual es que tenemos que enfrentarlo de manera distinta. Hay un tema... Y distinta es... Mira, una de las cosas que aprendimos en estos 40 exposiciones es el problema el desafío de la planificación. Todos hablaron de la planificación de distintos aspectos, pero apareció un tema de especial relevancia, que es el tiempo en el cual yo planifico. ¿Por qué? Porque el político necesita... lo dice Belín Matei, uno no ve a alcaldes subiendo la densidad de sus
de sus comunas, ¿no es cierto? Uno ve a Claudio Rego diciendo él mismo, oye, yo tengo problemas para poder implementar y atribuciones para poder implementar a largo mediano plazo. ¿Qué es lo que pasa en la academia? La academia, lo mismo, se demora mucho tiempo. Y fue un reclamo o una solicitud que hizo Tomás Hirsch a la academia. Oye, yo quiero soluciones de la academia, pero se demoran 2 años o 3 años en hacer un paper. Entonces, ¿por qué? Porque los parlamentarios sí tienen experiencia en la ciudad. Y apareció una idea, o sea, una que parece bastante evidente, es un poco casi burdo que lo mencione, pero el espacio de ciudad para largo plazo es la sociedad civil, porque es la que está disponible para decir, bueno, discúlpeme, señor alcalde, pero yo llevo 13 años esperando un CESFAM en el norte chico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el desafío que se plantea es, en términos técnicos, es cómo planificar, cómo mirar la ciudad en temporalidades similares para poder hacer algo. No, y no solamente eso, sino que para responder a los problemas del momento. Es decir, es que es hoy en que se necesita el parque y no en 20 años más cuando todos los niños de ese barrio ya crecieron y emigraron hacia otra parte de la ciudad. Y tenemos que dejar de hablar de la urgencia. O sea, en la política habla de ciudad cuando se incendian, exacto, cuando hay terremotos, cuando hay actos de delincuencia masivos. En Chile se destruye una ciudad cada 3 años y eso es la noticia. Ahora igual me imagino también que es como caminar y mascar chicle, es decir, planificar a largo plazo, porque así también se puede planificar mejor, pero sí solucionar emergencias o solucionar cosas interesantes, importantes, significativas, con esa conversación con la academia que también se active, se apure y que también los tiempos de los políticos también no sean tiempos electorales, porque el corte de cinta también es un tema que marca, me imagino que también fue parte de la conversación. Fue parte de la conversación y, claro, estuvo la Universidad del Desarrollo, Bio Católica, Universidad de Chile, UNIAC, no sé, me acuerdo, la Universidad Adolfo Ibáñez, porque ellos saben que tienen que hacer su conocimiento disponible. ¿Y cuál es la gran conclusión? Es que preguntarnos por el rol de la política en la crisis de nuestras ciudades permite hacer una forma de trabajo distinta. Es como una, no quiero decir cambio de paradigma, pues suena pretencioso, pero sí es una aproximación que dice, en vez de trabajar una lista de 50 temas, veamos cómo estamos enfrentando estos temas, cómo estamos conversando de ciudad. Y eso es el descubrimiento que nosotros hicimos en función de nuestras conversaciones, nuestra experiencia. Ahora, bueno, la primera instancia, ¿no es cierto?, fue esta cantidad de voces, ¿no es cierto?, que manifestaron sus preocupaciones respecto a la ciudad y todo lo que involucra a la ciudad. Lo segundo es este manifiesto que ustedes van a presentar el 4 de diciembre, ¿no es cierto? Aquí lo estoy viendo, lo tenemos acá con todas las exposiciones de los charlistas, los expertos, etcétera. ¿Y cuál es el próximo paso para que esto no quede así como un bonito libro guardado en un cajón? Bueno, esto partió con hicimos la inauguración en el salón plenario del Senado y llegaron más de 300 personas, se llenó. O sea, ahí nos dimos cuenta que realmente hay una necesidad de conversar de ciudad en este espacio. Y lo que esperamos entonces es que se firme el manifiesto. Ya. Un liderazgo de firmas también promovido por la senadora Jimena Rincón y otros parlamentarios. Y lo que necesitamos entonces es que se firme, que lleguemos a un punto, ¿sabes qué? Chileno, necesitamos una forma mejor de hablar de ciudad, más permanente, donde estén todos los actores. Pero esa conclusión ya está. En el fondo ahora, ¿cómo se sigue hablando con la clase política de ciudad y se sigue de alguna manera inyectando velocidad, energía, buena planificación para que lo que se habló se concrete? O sea, a mí me parece que una forma de trabajo es una forma muy concreta de atender el problema de ciudad. Pero para responder a tu pregunta, no, estamos desarrollando la idea de las tomas. Las tomas, tengo miedo. Las tomas. Ya. No, porque las tomas son un espacio donde hay conflicto, hay derecho a la vivienda, hay derecho a propiedad. ¿A qué te refieres cuando estamos desarrollando el tema de las tomas? Que el próximo año queremos trabajar integradamente, territorialmente, porque una de las cosas que nos preocupamos de que hubiera gente del extremo sur, del extremo norte, de distintos sectores políticos, de distintas experiencias de la ciudad, y ahora queremos hacer lo mismo con el tema de las tomas, para hablar en serio con la política sobre las tomas. Meterse a fondo, hacer una radiografía del por qué, el cómo las tomas, y eso llevarlo a una política pública de solución. Y eso nos gustaría mucho.
Y eso sería el 2024, una vez que esté firmado este manifiesto el 4 de diciembre. Este es el siguiente hito y a quien le interese el proyecto y quiera participar puede seguirnos en redes sociales, Congreso Ciudad, y ahí mismo están las instrucciones para inscribirse a la ceremonia de manifiesto, que todavía nos quedan algunos cupos, por si les parece. Oye, súper interesante, sobre todo la cantidad de voces participantes, se pasaron en la organización. Esperamos que, bueno, que este manifiesto se proyecte, ¿no es cierto?, como acción también. Y para quienes quieran leer este manifiesto, el material que está contenido en este manifiesto, ¿cómo se puede acceder? Va a ser difundido públicamente el día 4. Vamos a dar ahí las coordenadas para que lo puedan leer. Perfecto. Juan Sebastián Lama, director ejecutivo de Congreso de Ciudades, arquitecto, sociólogo. Muchísimas gracias por estar acá, por contarnos y por cerrar también. Estuvimos siguiendo el contenido de ese Congreso de Ciudades. Muy interesante. Así que ojalá que veamos cambios concretos. Vamos para allá, vamos para allá. La ciudad es muy dinámica, así muy dinámica y ustedes están cerquita de los políticos. Sí, pues, la experiencia política de nuestro equipo es muy importante. Así que